Rey presentarse él a la investidura. Pero ¿quiénes son los protagonistas? El PSOE, que perdió clamorosamente las elecciones y a quien hoy Pablo Iglesias ha recordado que no se puede querer gobernar en solitario con tan solo 90 escaños. Una reunión en la que Garzón, con solo 2 diputados, lo que trata de conseguir es el desbloqueo en las relaciones cada día más tirantes entre Podemos y Sánchez tras las constantes humillaciones a las que Pablo Iglesias ha sometido al líder del PSOE. Y hoy mismo el líder de la formación morada tranquilizaba al secretario general de los socialistas, asegurando que les tratarían de igual a igual. Sin embargo, desde el Partido Socialista se filtra que el acuerdo puede estar más cerca de lo que parece. Por primera vez, PSOE y Podemos se han sentado a negociar un programa de gobierno sin tener en cuenta que entre los 4 siguen sin salirle los números. ¿Es tan mala la relación entre PSOE y Podemos como se empeñan en mostrarnos, o se trata de una estrategia para ganar tiempo de cara a la formación de un Frente Popular? Editorial con Eduardo García Serrano. Buenas noches, María. Una cosa es lo que a Pedro Sánchez le gustaría hacer y otra, radicalmente distinta, la que el PSOE está dispuesto a dejarle hacer. El cónclave de la izquierda y de los separatistas, celebrado hoy curiosamente en el Salón Rojo del Congreso de los Diputados, no pasa de ser una escenificación de intenciones de cara a la próxima sesión de investidura para presentarse a ella con un nuevo Frente Popular. Pero los números siguen sin salir, vaya por Dios. Si por Pedro Sánchez fuese, no habría líneas rojas y se llegaría a un entendimiento con Compromís, Izquierda Unida y Podemos en el disolvente asunto del referéndum separatista en Cataluña. Pero el partido no le va a dejar suelto hasta más allá de esa línea. El precio sería inasumible para el PSOE a la vuelta solo de un par de años. España habría desaparecido y con ella el PSOE. En cualquier caso, no ha lugar, porque el ábaco parlamentario es más tozudo aún que Pedro Sánchez. Y los números, vaya por Dios, siguen sin salir. El 48% de los votantes del PP no quieren que Rajoy repita como candidato en unas nuevas elecciones. Según la encuesta realizada por Sigma 2, el 38% considera que debería dimitir ya por la corrupción, mientras que el 75% de los electores de todos los partidos también consideran que debería marcharse. Tan solo cuenta con el respaldo de sus más fieles. En este informativo saldremos a la calle para averiguar qué piensan los ciudadanos. La idea de los militantes del Partido Popular es que quien ha cometido delitos de corrupción pague. Y yo lo que espero es que si este señor, o quien sea, pues se ha corrompido, que pague, que devuelva lo que se haya llevado y que la justicia actúe cuanto antes. Estamos hasta los cojones de leer todos los días, un día sí y otro no, gente del Partido Popular pringada, nos da igual exactamente cómo y por qué. Yo no te voy a explicar, Antón, hasta dónde estoy yo, pero te lo puedes suponer. Es lo que decía en presencia de Rajoy el presidente del PP de Vizcaya, Antón Damborenea, que recibía una ovación cerrada al oír sus palabras, a lo que Rajoy le decía que si él está harto, imagínese yo. El hartazgo se ha materializado hoy con la detención del que fuera vicealcalde de Valencia y mano derecha de Rita Barberá, Alfonso Grau, acusado de corrupción continuada. Grau ha sido puesto en libertad por el juez para que pueda acudir mañana al juicio del caso Nos. Manuela Carmena regala ceniceros a los jugadores del Real Madrid de baloncesto para que recojan las colillas de sus amigos. Sé que vosotros no fumáis, pero cuando vuestros amigos vayan a tirar una colilla, decidles no, la ciudad es de todos, señaló la alcaldesa ante la sorpresa de los jugadores. Hoy lunes, momento para nuestra sección El Mundo en Guerra, en la que llaman nuestra atención 3 asuntos: el aumento del comercio mundial de armas, la realidad de los refugiados en Europa con las últimas noticias y las palabras de Donald Trump sobre el Papa y la amenaza del Estado Islámico. De todo ello hablaremos con el analista en seguridad y defensa, Bruno Navarro. Y en los deportes, Carlos Garaya, muy buenas noches. Muy buenas noches, María. ¿Cómo viene la actualidad deportiva? Pues viene cargadita como todos los días, y hoy en deportes les vamos a hablar de la elección de la sede para la final de la Copa del Rey. Finalmente será en el Vicente Calderón el día 22 de mayo, domingo. Les hablaremos del último pinchazo del Real Madrid en Málaga, que les deja la Liga bastante tocados, también del empate a 0 del Atlético de Madrid y, como no, de la victoria de los chicos del baloncesto del Real Madrid, que
que se han llevado su tercera Copa del Rey consecutiva. Yo quiero un pacto de gobierno con el PSOE para toda la legislatura. Yo no quiero un pacto de gobierno. Un pacto de gobierno. O sea, nosotros estamos negociando área por área. ¿Y entraría en el gobierno? Bueno, eso no lo hemos planteado. Estamos hablando de un pacto de gobierno. Lo que sí que estoy dispuesto a hablar es de ese pacto de gobierno. Aunque ahora Rivera asegura que ahora mismo hay las mismas posibilidades de alcanzar un acuerdo como de levantarse de la mesa de negociaciones, el líder de Ciudadanos no esconde ya su intención de formar parte de un gobierno con los socialistas si se respeta ese gran pacto al que aspira. Un gobierno que durante toda la legislatura, aunque no estuviera encabezado por Ciudadanos, se podría mantener. En cualquier caso, en el PSOE no se cierran puertas y avisan de que se está avanzando con Podemos, al tiempo que aprovechan para recordarles sus líneas rojas. ¿Todo es posible, señor López, tanto conseguir el pacto como levantarse de la mesa? Yo creo que sí, aunque es verdad que ha habido avances en los últimos tiempos. Bueno, yo en primer lugar creo que estamos viviendo un tiempo nuevo, que no tiene por qué ser peor que otros tiempos. No soy nada melancólico, ¿no? Este es un tiempo diferente. Hay mimbres para un acuerdo con Podemos siempre que Podemos no se empeñe en imponer cuestiones como el referéndum, como el control de determinados organismos o como una política económica que no es realista. La advertencia de Hernando no ha gustado a Pablo Iglesias, quien pocas horas antes de la celebración de la reunión a 4 entre socialistas, la formación morada, Unidad Popular y Compromís, ha advertido a Sánchez de que no se marcan líneas rojas antes de sentarse a negociar. Si fuera tan importante la vicepresidencia como se está planteando, pues el Partido Socialista se la pediría para sí mismo, pero de momento han pedido la presidencia y no la presidencia. Los equipos negociadores de PSOE, Podemos, Compromís e Izquierda Unida se han sentado esta tarde por primera vez para explorar e intentar crear un frente de izquierdas que permita la investidura del socialista Pedro Sánchez. La reunión, en la que han participado un total de 23 representantes políticos de Izquierda Unida, Unidad Popular, 4 de Compromís, 8 de Podemos y 6 del PSOE, ha comenzado a las 16:45. Promovida por el diputado de Izquierda Unida, Alberto Garzón, este encuentro podría servir para desbloquear la relación encallada entre PSOE y Podemos, que más de 2 semanas después de que Sánchez recibiera el encargo de intentar formar gobierno, no se habían sentado aún a dialogar. La pretensión de los socialistas es tratar de consensuar un pacto de investidura, mientras que Podemos, Izquierda Unida y Compromís abogan por un acuerdo de gobierno de coalición del que no forme parte Ciudadanos. Antes de la misma, Pablo Iglesias volvía a mostrarse desafiante con Sánchez, al que tranquilizaba asegurándole que les trataría de igual a igual. Y nosotros queremos garantías y creo que somos una formación política a la que se nos puede acusar, y se nos puede acusar con razón, de haber mirado a la cara al Partido Socialista de igual a igual. Nos miramos como iguales y por lo tanto tenemos que negociar como iguales. Pero este no es el primer desprecio o subida de tono del líder de Podemos al candidato del PSOE, al que hoy ha recordado que no se puede querer un gobierno en solitario con tan solo 90 escaños, recordando a Sánchez que se tratan de los peores resultados de la historia de los socialistas. Pero cuando comienzan estos dardos entre ambos candidatos es bastante antes, ¿verdad, María Matos? Buenas noches. Muy buenas noches. Pues sí, todo empieza un 20 de enero. Iglesias acude a reunirse con Felipe VI en la ronda habitual para la formación de gobierno y toma la iniciativa proponiendo un gobierno del que él sería presidente. Lo hace con estas palabras. Entendemos que nuestro compromiso por el cambio debe ser un compromiso para gobernar. Estamos aquí para gobernar. Por eso creo que debo asumir la vicepresidencia del próximo gobierno del cambio. Pero no acabó ahí el ninguneo a Sánchez. Afirmó que también le tendría que estar agradecido. Creo que Pedro Sánchez no está en condiciones de proponer un gobierno exclusivo del Partido Socialista. Creo que incluso la posibilidad histórica de que sea presidente es una sonrisa del destino que él siempre tendrá que agradecer. 3 días después, en una entrevista, insiste y además sube la apuesta. Exige al menos la mitad de los ministros y, por supuesto, la vicepresidencia. Siguen las negociaciones también con Ciudadanos, lo que no parece sentar bien en Podemos. El 1 de febrero, Pablo Iglesias le avisa.
Yo creo que Pedro Sánchez puede ser presidente del gobierno, puede ser presidente de un gobierno del cambio. Si la alternativa es ponerse de acuerdo con Ciudadanos y con el Partido Popular, pues nosotros ahí no vamos a estar. El 9, tras el Comité Federal Socialista en el que se criticó el posible acuerdo por parte de algunos varones, Iglesias da a entender que Sánchez no es el que manda en su partido. Implica que el Partido Socialista no puede mirar hacia las derechas y pensar en un gobierno de gran coalición con el Partido Popular y con Ciudadanos. Una semana después vuelve a marcarle los tiempos al candidato a la investidura. Tras presentar un documento explicando las exigencias del Gobierno del Cambio, insiste en reunirse. Estaré encantado de recibirle para presentarle este documento. Según él, se trataba de una cuestión de cortesía, ya que si él había accedido encantado a reunirse con Pedro, así se refiere al secretario general del PSOE, él debería hacer lo mismo para hablar del documento. Solo hace una semana, hasta hoy, del último recado. Iglesias llama a Sánchez prepotente. Yo creo que en este momento toca bajar el tono y que la prepotencia y la arrogancia es una mala política cuando de lo que se trata es de que nos pongamos de acuerdo. Mensajes a los que algunos líderes socialistas parece que hacen oídos sordos, ya que este mismo fin de semana Hernando insistía en seguir dialogando con la formación morada. Muchas gracias, María. Buenas noches. Y este lunes el secretario general de UGT, Cándido Méndez, apostaba por un gobierno del cambio y valoraba como un fracaso total la celebración de nuevas elecciones en nuestro país, por lo que ha pedido a los principales líderes de izquierdas que acuerden un programa de síntesis. La configuración de un nuevo gobierno en nuestro país podría ser propicia para generar una dinámica distinta en el seno de la Unión Europea. Yo te tengo que decir, Mariano, porque si no, mis afiliados de Vizcaya y mis afiliadas de Vizcaya me lo echarían en cara, y además se lo prometí el otro día, que estamos hasta los cojones de leer todos los días, un día sí y otro no, gente del Partido Popular pringada, nos da igual exactamente cómo y por qué. Yo no te voy a explicar, Antón, hasta dónde estoy yo, pero te lo puedes suponer. Respuesta inmediata de Mariano Rajoy, que en ese mismo mitin se dirigía a Damborenea para preguntarle que si él estaba hasta los cojones, se imaginase cómo debía de estar el propio Rajoy. Hoy, sin embargo, durante la celebración del Comité Ejecutivo del partido, ha pedido tranquilidad y no actuar con histerias frente a los casos de corrupción, palabras que llegaban tras la detención de Alfonso Grau, quien fuera mano derecha de Rita Barberá y vicealcalde de la ciudad del Turia, por un delito de cohecho continuado. Pocas horas después, el juez le ha dejado en libertad con cargos al negarse a declarar y para que mañana pueda sentarse en el banquillo por el caso Nos. Desde el Partido Popular, tanto Cristina Cifuentes como José Manuel Soria piden que caiga sobre los corruptos todo el peso de la ley y advierten de que quien la hace, la paga. La mayoría de los militantes del Partido Popular es que quien ha cometido delitos de corrupción pague, y yo lo que espero es que si este señor o quien sea pues se ha corrompido, que pague, que devuelva lo que se haya llevado y que la justicia actúe cuanto antes. Lo que quiero decir es que el Partido Popular ha sido, estando en el gobierno que más ha legislado en contra de la corrupción, y eso sí, aquí quien la hace pues tiene que pagarlo. Sin embargo, Francisco Camps ha asegurado hoy que desde luego pone la mano en el fuego por la exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y por todos los españoles que todavía no tengan una sentencia firme, incluidos Monedero, Errejón y Pablo Iglesias. El expresidente de la Generalitat Valenciana ha negado hoy ser el recaudador de la Caja B en Valencia, como han declarado algunos testigos ante el juez, y se declara completamente harto de mentiras e insidias, al considerar que le han investigado de arriba abajo y no hay nada. Es un linchamiento personal de un montón de años que alguien algún día tendrá que explicarme a mí y a todos ustedes. Indignante. Estoy de verdad harto de suposiciones, de mentiras, de frases, de inconcreciones, de incoherencias.
Por su parte, al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, le sorprende que solo se destapen casos de corrupción relativos al Partido Popular. Tras conocer la detención de Grau, el responsable de la cartera de Interior ha mostrado su enfado y ha dicho que le llama la atención que las actuaciones en las últimas fechas estén afectando exclusivamente a su formación y que no cree en la espontaneidad ni en la casualidad. Lo que digo es que no somos el único partido que, por desgracia, tiene casos de corrupción. Y lo que es llamativo es que los únicos casos que salgan, y en estos momentos tan sensibles, sean los casos que afectan al Partido Popular. No digo más ni digo menos. Insinuaciones que al PSOE le parecen lo suficientemente graves como para pedir la dimisión del ministro. El portavoz socialista en el Senado, Óscar López, califica de intolerable que el ministro del Interior siembre dudas sobre la independencia de jueces y fiscales. El Partido Socialista exige la dimisión inmediata del ministro del Interior por sus palabras intolerables en relación al último caso de corrupción que hemos conocido. Ha sembrado dudas sobre la actuación de jueces, fiscales y de los cuerpos incluso y fuerzas de seguridad del Estado. Y es incompatible, insisto, porque no se hace limpieza. Es decir, uno puede tener un caso de corrupción, lo que no puede tener es una trama de una banda organizada. Y la policía en sus documentos habla de banda organizada. Y no lo digo yo, lo dice la policía y la Guardia Civil. Y nosotros por eso estamos diciendo nunca más el Partido Popular, nunca más corruptos en España, nunca más consentir llegar a acuerdos con señores que han convertido la corrupción en una fuerza de gobierno. ¿Es el Partido Popular una banda organizada como apunta Rivera o es que solo sacan los casos de corrupción del PP, como dice el ministro Eduardo? Es, por lo menos, una banda también organizada como la banda del PSOE. Los del PP vizcaíno le dicen a Rajoy que están hasta un palmo por debajo del ombligo de la corrupción y don Mariano les contesta como en el patio del colegio. ¿Y yo más? Bueno, ¿y qué? Porque lo cierto es que la cuerda de presos implicados, imputados y sospechosos del PP por corrupción hace que el partido, como dice Albert Rivera, más parezca una banda organizada ante el lamento del ministro de Interior, que afirma con razón que solo se sacan los casos del PP, como si todos los demás, empezando por el PSOE, fueran de una honradez franciscana. Y eso no es verdad. El PSOE y los nacionalistas están tan pringados de corrupción como el PP, si no más, porque han estado más años en el poder. Entre todos ellos han convertido la democracia española en una cleptocracia, en la que han entrado a saco en los caudales públicos de sus municipios, de sus autonomías y de la nación durante más años de los que cuentan la mayoría de sus votantes, que son los que de verdad, con más razón que ellos, están hasta un palmo por debajo del ombligo de la corrupción. Gracias, Eduardo. Más asuntos. El 48% de los votantes del PP no quieren a Mariano Rajoy como candidato. Así lo refleja la última encuesta realizada por Sigma 2, en la que la cifra sube al 75% cuando son preguntados los electores de todos los partidos. Entre los votantes del Partido Popular, un 37,9% opina que el presidente del Gobierno en funciones debe renunciar, asumiendo su responsabilidad en los escándalos de corrupción, mientras que un 58,3% cree que los casos descubiertos no son razón suficiente para que Rajoy abandone. Tomando en cuenta los resultados generales, solo un 23% de los encuestados cree que Rajoy no tiene por qué abandonar. Ante la pregunta de quién debe suceder al actual líder del PP, el 52,5% de los votantes populares elige a Soraya Sáenz de Santamaría, frente al 12% que prefiere a Cristina Cifuentes, seguido por un 10,8% que apuesta por Alberto Núñez Feijóo, un 5,2% que prefiere a Pablo Casado. En estos momentos la incertidumbre no solo está en el Gobierno, sino también en la calle. Hemos salido a preguntar si creen que Mariano Rajoy sería un buen candidato a la presidencia del Gobierno y las respuestas han sido muy igualadas. Han dicho sí, no y otras alternativas. Vean. Debería dar paso a otra persona. No, Rajoy a estas alturas ya no. Para mí no, pero bueno. Sí, sí. 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 No. Bueno, yo creo que no es... A mí me parece una persona honrada dentro de lo que cabe, pero... No. Pues yo creo que sería de lo peorcito. Para nada. Yo creo que sí. Para mí, sí. Claro que sí. Lo tiene complicado. Debería ser un poco más. No, yo creo que no. No. Sin duda no. Ni por asomo. Que no, que tendría que dejar paso a gente más joven y que no esté tan tocado. Pues sí, para mí sí. Pues yo creo que sí.
Rajoy no gusta al 74% de electores ni a la mitad de los votantes del PP. Hoy precisamente era nombrado persona non grata en su tierra. En unas nuevas elecciones, ¿obtendría el Partido Popular mejores resultados sin Mariano Rajoy, Eduardo? Bueno, pues de momento no lo sabemos, pero lo que sí tenemos la certeza absoluta es de que lo que necesita Mariano Rajoy es amor, ¿no? Como aquel concurso de televisión. La mitad de los suyos no le quiere y las 3/4 partes del resto tampoco. Suponemos que en su casa sí le quieren, pero fuera poco y lejos. Esto no es un cuento de Dickens, ni un bolero, ni un corrido mexicano. Es el relato estadístico y el balance demoscópico del poco amor y el escaso afecto que inspira a Mariano. Pero él, como esos pretendientes pelmazos, a los que quiere más la suegra que la novia, no se da por enterado de que la mitad de los suyos y las 3/4 partes de los demás no celebrarían con él un San Valentín electoral. No se da por enterado porque quienes le deben el puesto, el sueldo, el escaño y la carrera sí que le escriben poemas de amor, le dan más mimos que Chacón a Rubalcaba y le presentan ante los votantes como una mezcla de John Fitzgerald Kennedy y de Juan Tenorio electoral. Hasta que en Génova 13 alguien no sea capaz de decirle, como Chabela Vargas, ándale Mariano, tómate esta botella conmigo y en el último trago te vas, tendremos Rajoy hasta que él quiera, aunque no le quieran. Es lunes, tiempo de hablar con nuestro analista internacional y experto en seguridad, Bruno Navarro, sobre 3 asuntos que son de candente actualidad. Son 3 temas: el aumento del comercio mundial de armas, la realidad de los refugiados en Europa con las últimas noticias y las palabras de Donald Trump sobre el Papa y la amenaza del Estado Islámico. Bruno, buenas noches. Empezamos con la primera cuestión. En los últimos años el consumo mundial de armas ha aumentado un 14%. ¿Quiénes son los principales compradores y vendedores de armas en el mundo? Buenas noches. Bueno, buenas noches, María, Eduardo. Todos los consumos aumentan en 5 años, lo primero que tendríamos que decir, es decir, aumenta la población, es un lustro, son 5 años, luego es lógico que los consumos en general aumenten, ¿vale? Eso es lo primero que hay que cogerlo con las referencias temporales adecuadas. ¿De acuerdo? Dicho esto, es verdad que ha aumentado. Y habría que dividir entre, como has dicho, quiénes son los vendedores, quiénes son los compradores. Los vendedores, no hay sorpresa en el primer vendedor al mundo, sigue siendo Estados Unidos con 1/3 de las ventas de armamento. Después viene Rusia con un 25%, no le queda muy a la zaga. Y luego el gran boom ha sido China, que ha subido al 3er puesto, adelantando a Francia y Gran Bretaña, que bajan en el ranking, quedándose en cuarto y quinto lugar, en cuarto y quinto lugar, con Gran Bretaña y lo que quizás muchos no esperen, que es España, está en el 7º lugar, ¿vale? De las exportaciones de armas. Ha subido al 3,5% del volumen de ventas, y nuestros principales compradores son Australia, Arabia Saudí y Turquía, en estos 5 años, hablando de estos 5 años. Y en cuanto a los compradores, es todo lo contrario, es decir, los vendedores seguimos siendo los países occidentales donde hay, aparte de Rusia y China, donde hay mayor nivel tecnológico, pero los compradores ha cambiado las tornas, y en estos lustros se está viendo que los que mayor armamento compran son lógicamente los que más invierten en armamento, y son los países de Oriente Medio y Asia. Ese cambio es cada vez más grande y es para preocuparse. Quienes están comprando la mayor parte de las armas que nosotros mismos fabricamos. Estaría en la India, el gran boom de este año, de este lustro, ha sido la India. Arabia Saudí, otro boom enorme, Arabia Saudí, que es bastante preocupante. China, Emiratos Árabes Unidos, Turquía, Pakistán, y el único que se ha metido ahí en esa terna es Australia, ¿vale? Con programas de armamento que tenía ya apalabrados. Por lo tanto, para mí la traducción de todo esto no es la venta de armas, la fabricación de armas no es bueno ni malo. Es decir, el mundo es así y hace falta armas para los buenos también, para vencer a los malos. El problema es quién está acaparando la mayor parte de las compras de armas en estos años. Bien, Bruno, entre los países en los que está enclavado el ISIS, en los que está sentado el ISIS, ninguno de estos países está entre los grandes productores, ni siquiera medianos productores de armas del mundo. ¿Cómo se abastece el ISIS? ¿Quién abastece al ISIS? Esos países que has mencionado a través de submercados negros que ellos controlan desde la oficialidad de su producción y venta de armas, ¿o es un mercado todo el pirata de terceros países que compran a los grandes productores para luego revender
al ISIS? Pues hay un poco de todo. Turquía y Estados Unidos entrarían en esa primera categoría que has dicho. Ten en cuenta que cuando acabamos con Saddam Hussein de esa forma lamentable, triste y sin razón, que era acabar con un régimen ordenado y que no tenía armas de destrucción masiva, cuando entramos ahí lo que hacemos es destruir, además de vencer a Saddam Hussein, disolvemos su ejército y ese ejército con sus armas pasa a ser la insurgencia, en muchos casos. Se reconstruye el ejército, pero esas armas ya han desaparecido, las armas del antiguo ejército iraquí, muchas de las cuales acaban en grupos insurgentes que posteriormente forman o se unen a lo que hoy es el Estado Islámico. Por lo tanto, las primeras armas que consiguen son esas. Después lo que hacen es también capturan el armamento que Estados Unidos ha proporcionado a los iraquíes durante su posterior ocupación y reconstrucción del ejército, que todos sabemos en el 2014, cuando avanzaron sobre Mosul y el gran avance del Estado Islámico, capturaron todo el armamento que tenía el ejército iraquí en el norte del país en 2014. Pero también han capturado un numeroso armamento que Estados Unidos ha ido proporcionando, Occidente en general, sobre todo Estados Unidos, a los supuestos rebeldes moderados de Siria, que no existen como tal, son un ejército fantasma, había 5 instruidos por un lado. Es decir, esas armas lo que han ido es, al final, de forma directa o indirecta, han acabado en manos de la insurgencia yihadista. Y también el armamento iraní y ruso, que han capturado los yihadistas a las tropas sirias en los peores momentos de la guerra. Ahora, afortunadamente, no va tan mal para ellos. Y el tercer lugar sería el tráfico, que era el que decías. Tráfico, sobre todo de países donde no hay un Estado fuerte, donde hay muchas mafias, donde hay mucho armamento de guerras anteriores que está para desconocido y muy fácilmente transportable, como es el caso de Libia, también obra nuestra, como es el caso de los Balcanes, donde sigue habiendo un gran tráfico de armas del armamento de esas guerras, y África Occidental, Sudán del Sur, Etiopía, Somalia y demás. Y luego la gran pregunta, Turquía, Jordania están vendiendo armamento directamente, están transportando, no vendiendo, transportando, ayudando directamente, con dinero desde luego, permitiendo transportes desde luego, que lo estén pagando ellos o no, o dando ellos o no es lo de menos. Al final Turquía ha ayudado mucho en esta crisis de Bruno, tráfico de armas. cambiando de tema, vamos a hablar de la situación de los refugiados en Europa. La tensión de los ciudadanos europeos va en aumento. La última polémica, muy condenable por cierto, son los 17 ataques que se han hecho contra albergues alemanes que han quedado reducidos a cenizas. Bruno, ¿quién está detrás de estos ataques y por qué? Bueno, es evidente que es condenable y esta violencia y hay obra de todo. Es decir, en todo el rechazo que está produciendo en Alemania de forma masiva una gran parte de la población, no solamente hay neonazis, skinheads, hay muchos grupos organizados y partidos políticos o movimientos que ahora mismo son segundas y terceras fuerzas políticas, por lo tanto totalmente respetables, que son nacionalistas, son patriotas, son identitarios y demás. La mayoría de los alemanes no ven bien la llegada masiva de refugiados. Muchos protestan, de hecho, cuando vemos las imágenes, los vídeos, quienes están parando a la policía, a los bomberos, quienes están increpando, quienes están diciendo no queremos esto, somos nosotros el pueblo, lo está diciendo el pueblo, no lo están diciendo 4 skinheads. Entonces eso hay que tener en cuenta. ¿Qué pasa? Que al final el que va a actuar, el que va a tomar las riendas de una quema, de algo ya delictivo, pues sí que van a ser determinados grupúsculos violentos y que nada tienen que ver, salvo en la idea general de esto no es lo que queremos, con el resto de la población que en una gran parte no quieren. No hay que olvidar que en el final son reacciones lamentables, pero reacciones a cuando el pueblo alemán ve que su gobierno, que debería velar por sus intereses, no lo hace, sino además todo lo contrario. Y ante esa incapacidad de poder actuar de forma legal, pues cometen estas tropelías que son absolutamente condenables y perseguibles. Pero eso no quita que la idea general de que están estafando a Alemania y la están hundiendo puede ser perfectamente defendida como hacen estos partidos que he dicho que están subiendo. Esa reacción del gobierno alemán, que por cierto cae en picado la Merkel debido a su política inicial sobre los refugiados, se ha trasladado a Austria. Acabamos de ver cómo Austria, que también fue un país como Alemania, que se sumó a la barra libre de bienvenida a los refugiados en los primeros momentos de las oleadas de los mismos, ha desafiado a Austria, hoy mismo ha desafiado a la Unión Europea, se va a saltar todas las normas que dictan los burócratas europeos respecto a la acogida de refugiados
y va a aplicar desde ya una política restrictiva muy severa sobre sus fronteras para controlar el número de refugiados que entran por día en el país. Austria es un elemento clarísimo de ver cómo fracasa todo esto. Es decir, estamos acostumbrados desde el principio a Hungría, a otros países del este de Europa, a Polonia, etcétera, pero a Eslovaquia, pero ahora Austria, ¿no? Austria, que era una de las grandes defensoras y tal. De hecho, en enero ya dejó en suspenso en la práctica Schengen al establecer unos controles exhaustivos en la frontera, ¿no? Ahora lo que hace es aumentar esos controles a otras fronteras, Italia, Hungría, Eslovenia, en los que va a intentar parar esa marea de refugiados. ¿Qué es lo que está en contra? Está en contra de los inmigrantes económicos, es decir, el migrante económico, un país es libre de aceptar o no aceptar inmigrantes económicos, dependiendo de las cuotas cupos o las tarjetas verdes, las cartas verdes como en Estados Unidos, que quiera. Porque la mayoría, no hay que olvidar, son inmigrantes económicos, que quieren mejorar su situación una vez que ya tienen el estatus de refugiado en un país donde están a salvo. Quieren impedir la entrada de personas que no cumplen las condiciones mínimas para solicitar el asilo. Es decir, el asilo te lo puedo conceder al cabo de unos meses, pero para empezar tienes que tener algo que avale que puedes solicitarlo. Es que ni eso, muchísimos de ellos, con lo cual no quieren dejarles entrar. Aquellos también que han sido rechazados en Alemania, lo que hacen es ir a un país, si no me lo dan me voy a otro, hasta que alguno me lo va a dar. Son muchos. Entonces ellos dicen, si ya has sido rechazado en Alemania, no te lo voy a dar yo porque las normas son las mismas. Y luego los que quieren simplemente tránsito a otro país, no quieren solicitar, quieren entrar en Austria, no para solicitar asilo en Austria, sino para seguir a otro lugar. Entonces, todo esto va a cortar mucho. El problema es que se habla de 37.500 refugiados, pero es que el año pasado ya recibió más de 80.000. El mal ya está hecho, va a cortar lo que pueda ahora, pero ¿qué pasa con los que ya están dentro? Entonces, precisamente, señor Navarro, ¿qué resumen podemos hacer de la crisis de los refugiados en los más de 8 meses que llevamos sufriendo esta llegada masiva de los mismos? ¿Está triunfando la política de puertas abiertas de la Unión Europea? No, en absoluto. Los países que la están permitiendo, impulsando y permitiendo, están en crisis. La crisis social lo está afectando tremendamente y los países que la han cortado desde el principio van a beneficiarse de haberlo hecho. Hablamos de 1.300.000 refugiados de golpe y 500.000 cada año, habla Merkel. Es decir, es una locura. Hay que tener en cuenta que 2/3 de esos refugiados no provienen de zonas en conflicto, como serían Irak, Siria, Afganistán, y que el tercio restante, la mayoría no son refugiados, puesto que ya tuvieron ese estatus y están en una zona segura en Turquía, en Jordania, en Egipto. Desde luego que van a estar mejor aquí, pero están bien allí. Entonces, es cierto que las políticas que están haciendo ahora tímidamente de vamos a ayudarles allí, vamos a dar dinero allí para que estén bien y no tengan ni quieran venir aquí, están muy bien, pero no se puede compatibilizar vamos a ayudarles allí con vamos a abrir nuestras puertas. Sin contar que la mayoría o gran parte de los sirios que dicen ser sirios no lo son del norte de África. Pero es muy difícil para un occidental, para un europeo, discernir, y cuando vienen con pasaportes, solamente en Austria en los últimos meses han detectado 3.000 pasaportes falsos para hacerse pasar por lo que no son. Es decir, es una marea que no puede ser tolerada, no puede ser asumida, porque de eso se trata, de la incapacidad de Europa para asimilar y para asumir tamaña marea de inmigrantes. Una última cuestión, señor Navarro. Vamos a ver. Donald Trump, candidato republicano a la Casa Blanca, ha contestado a su santidad el Papa, que a su vez le acusó de mal cristiano por su política migratoria. Ya sabemos que pretende expulsar a 11 millones de inmigrantes ilegales que viven en los Estados Unidos y construir una valla de 2.000 y pico kilómetros para impedir el acceso o tratar de impedir el acceso de los mexicanos a los Estados Unidos de Norteamérica. El Papa le acusó de mal cristiano por esta política que él pues propaga en todos sus mítines. Donald Trump le contestó de una manera escalofriante. Dijo, cito casi en su literalidad, que el día que el ISIS, el Estado Islámico, ataque al Vaticano, el Papa agradecerá que yo, dijo Donald Trump, sea en ese momento el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. En sus vídeos de propaganda, el ISIS efectivamente ha mencionado al Vaticano como al Andalus y otras zonas de Europa y de Occidente, del Occidente cristiano, como un objetivo de sus ataques terroristas. Pero ¿es verosímil que el ISIS perpetre un atentado como el de las Torres Gemelas, por ejemplo,
en el Vaticano, en Roma? Pues ahora mismo cualquier terrorista del Estado Islámico que le esté escuchando, don Eduardo, se está relamiendo literalmente de esa posibilidad. No es mi intención, ni mucho menos. No, pero ya lo quiero decir, lo quieren, o sea, es algo magnífico para ellos, es el sumum. Naturalmente, el Vaticano nos está enviando tropas, literalmente. Entonces se están ciñendo a los lugares, primero, donde tienen mayor capacidad de acción, que son los lugares donde hay una gran inmigración actual o de segundas y terceras generaciones, con lo cual es mucho más fácil toda la logística, como es en Bélgica y en Francia, etcétera. Pero, efectivamente, han amenazado en diciembre mismo otro vídeo donde aparecía Roma en el Vaticano en llamas, etcétera, y tomaremos. Y ha sido portada de la revista, el Davik, es la revista del Estado Islámico, que es muy buena, por cierto, recomiendo su lectura para aprender a conocer al enemigo, y en algunos de sus números no solamente en todos se menciona al Vaticano, sino que alguno ha sido portada con su bandera del ISIS correspondiente en lo alto de San Pedro. Claro que es una amenaza verosímil, claro que quieren hacerlo y desde luego que lo están y lo intentarán hacer. El Vaticano es objetivo. Bruno, muchísimas gracias y hasta el lunes que viene. Muchas gracias a vosotros. Y en los deportes, Carlos Garayoa, buenas noches. Muy buenas noches, María. ¿Cómo ya estás? sabemos dónde se juega la final de Copa del Rey, si no me equivoco, ¿no? Ya tenemos sede, Eureka, por fin, y abrimos esta sección de deportes, como no podría ser de otra manera, con una noticia, como les digo, de esta misma tarde. El escenario de la final de Copa entre el Barcelona y el Sevilla será el Vicente Calderón el domingo 22 de mayo. Se acaba así con la polémica que ya viene siendo habitual de la elección de la sede para ese partido. Un alivio para todos, la verdad. Y en el Vicente Calderón se jugó ayer el Atlético Villarreal, un partido que acabó con 0-0 y que deja a los rojiblancos con solo un punto de ventaja respecto al Real Madrid, aunque Simeone juega otra liga. Vamos a escucharle. Bueno, todo en la vida como uno quiera verlo. Nosotros estamos a 6 puntos del Villarreal y eso para nuestro torneo y nuestra forma de pensar es positivo. Tablas en el Calderón y tablas también en la Rosaleda. El equipo de Zinedine Zidane no logró pasar del empate a 1 ante un Málaga que les puso las cosas muy difíciles. Este nuevo patinazo coloca a los blancos a 9 puntos del Barça y les deja en una situación en Liga muy pero que muy complicada. Aunque Zinedine Zidane todavía tiene moral. Escúchenle. No, en absoluto. Claro que va a ser más difícil. Hoy perdemos 2 puntos, entonces va a ser más difícil, esto es cierto, pero nunca vamos a bajar los brazos. Quedan muchos puntos, 38 puntos quedan. Entonces nosotros vamos a seguir al nuestro. Es difícil porque hemos tenido un partido difícil y perdemos 2 puntos, pero se podía igual perder hoy. Unirse con Felipe VI. Optimista Zidane, escuchamos ahora las reacciones de Sergio Ramos y Marcelo tras el empate de ayer y los capitanes no parecen tener tanta moral como el entrenador. Un poco más difícil, hemos dado de nuevo un paso atrás y eso pues no va a quitar, ¿no? Que el Madrid siga luchando por la Liga, aunque siendo realista pues ha puesto aún más complicada. Nosotros seguimos manteniendo la máxima confianza en nuestro entrenador y estamos encantados con él. Hemos fallado en algunas cosas, pero no nos rendimos nunca, aunque haya mucha diferencia, vamos a luchar hasta el final. Buscan cosas que no hay. Hemos perdido, hemos empatado hoy, que es claro que queríamos ganar y sabe como una derrota. Pero no todos son malas noticias en el Real Madrid. Esta vez las alegrías vienen desde la sección de baloncesto. Los de Pablo Lasso se impusieron ayer por 81-85 al Gran Canaria y se alzaron con su tercera Copa del Rey consecutiva. Y esta misma mañana los flamantes campeones han sido recibidos primero por la presidenta de la comunidad, Cristina Cifuentes, y después por la alcaldesa Manuela Carmena. Florentino Pérez se ha mostrado así de orgulloso de sus chicos. Un título que simboliza la grandeza, el coraje y el talento de un grupo excepcional como el que aquí tenemos. Un grupo único y especial, no solo por sus triunfos, sino por ese carácter indomable que posee y que ha demostrado una vez más con la conquista de esta Copa del Rey, la tercera consecutiva, y nadie en la historia del ACB lo había logrado antes. Seguir dándolo todo con la máxima honradez en busca de nuevos triunfos, porque este equipo nos dará a todos más alegrías, porque además de talento tiene un orgullo descomunal. Y otro que ha hablado es Felipe Reyes, un grande. Lo escuchamos.
Bueno, muchas gracias a la presidenta de la comunidad por el recibimiento. Para nosotros es un orgullo estar aquí una vez más. La verdad es que el año pasado fue un año exitoso, que tuvimos que estar aquí muchas veces. Esperemos que este año se vuelva a repetir. Por cierto, no se pierdan hoy Punto Pelota porque tendremos al teléfono al gran protagonista de esta victoria blanca, Pablo Laso. Les dejo la alineación de Punto Pelota para que, si tienen alguna duda, no se lo pierdan. Ulises Sánchez Flor, Kiko Matamoros, David Sánchez, Roberto Gómez, El Molécula y Matallanas. No nos lo perderemos, seguro. Carlos, muchas gracias. Buenas noches. Y antes de irnos, recordarles que el Club de Amigos continúa con su calendario de actividades y mañana martes 23F tendrá lugar la clase de Historia sobre ese acontecimiento histórico con la inestimable ayuda de nuestro historiador de cabecera, Fernando Paz. 23 de febrero, clase de Historia a las 6 de la tarde con Fernando Paz, como decíamos, hablará del 23F, el intento de golpe de Estado. Muy fácil de recordar, 23F, hablamos del 23F. Ya lo saben, si se quieren apuntar, llamen corriendo al teléfono que están viendo en pantalla o manden un email a club@intereconomia.eu. Nosotros nos vamos ya, muchísimas gracias y mañana estamos aquí de nuevo a las 8 en punto. Gracias, buenas noches. Como me toque la primitiva. Como nos toque la primitiva. Como me toque. Si me tocara. Chávez. Buah, si me toca. No sabemos qué es ese, pero no tiene pinta de ser barato. Como me toque la primitiva. Hay que jugar a la primitiva. Ahora, con la nueva cuenta estrella de CaixaBank, no pagarás comisiones. Y además, podrás llevarte un smartwatch, una tablet o un televisor Samsung. Si estás pensando en domiciliar tu nómina, hazlo en la nueva cuenta estrella, tu cuenta de confianza. CaixaBank, tú eres la estrella. De carnicero a cocinero. Sergio, hoy escalopines extratiennos del Pozo. Sí, es carne riquísima, de cerdo, de pollo, pavo, ternera. Estupenda para los niños y para todos. Pero bueno. Que quede claro, Ángel, extratiernos, los auténticos solo son del Pozo. ¿Al corte o en bandeja? Pregunta a tu carnicero. El Pozo, contigo de principio a fin.